Diabetes es una enfermedad metabólica crónica no transmisible, ¿sí? Pero tiene un buen tratamiento. Lo importante en esta enfermedad es saber y tener las herramientas para poder cuidarse, ¿sí? Esta enfermedad se produce porque hay un exceso de glucosa en sangre u orina, debido a una disminución o disfunción de la hormona y de la insulina, ¿sí? En su acción. Tenemos 3 tipos de diabetes: diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y gestacional. En diabetes tipo 1, esta se da en los niños menores a 10 años. Y el tipo 2, esta se produce en el adulto mayor, pero ahora, hoy en día, se está observando que se está notando cada vez más en adolescentes, debido al sedentarismo, al estrés, la mala alimentación, falta de actividad física. Años atrás se decía que era simplemente en el adulto, pero bueno, ahora con la vida que se lleva, cada vez hay más diagnósticos de diabetes tipo 2. Diabetes gestacional, esto se produce durante el embarazo. Es solo durante, ¿sí? Generalmente una vez que nace se produce el parto, teóricamente debería desaparecer. Algunas veces no sucede esto, pero bueno, hay que controlarlo, eso sí, junto con la obstetra o la ginecóloga. Vamos. No me permite pasar. Ahí estuvo. Tenemos signos y síntomas a tener en cuenta en esta patología, que son muy importantes tenerlos en cuenta no solamente para el paciente que tiene diabetes, sino que también para los familiares, ¿sí? Tenemos signos muy marcados como polidipsia, las 3 P que le llamamos nosotros, polifagia y poliuria. Polidipsia significa que tienen una sed excesiva todo el tiempo, la boca pastosa, pegajosa, producto justamente por el exceso de azúcar en sangre. Nos sucede esto de que tienen esa sensación de que los labios se pegotean, ¿sí? Eso es polidipsia. Polifagia es un cansancio todo el tiempo. Es continuo, no tengo ganas de levantarme, siento cansancio en el cuerpo, sí, es como una debilidad constante todo el tiempo, ¿sí? Y bueno, y poliuria, esta es ir al baño varias veces. Obviamente que al tomar mucha agua, varias veces van a ir se produce la micción, ¿sí? La orina, en pequeñas cantidades. Y sobre todo se nota de noche. De noche hay mayor excesiva de orina. Y en algunas personas, cuando ya la glucemia está muy elevada, ¿qué sucede? Bajan de peso bruscamente, tienen irritabilidad, visión borrosa, puede haber otros signos también, dolor abdominal, hasta vómitos. Y en las mujeres se produce con mayor cantidad o frecuencia infecciones urinarias. Y en los niños, en diabetes tipo 1, ¿qué pasa? De repente notan que el bebé necesita cambiarle el pañal varias veces, o sea, más veces de lo que corresponde. Ojo con eso, hay que tener en cuenta y contabilizar por ahí, y para poder, cuando hacer la consulta, de decirle al pediatra que está haciendo más pichí de lo que corresponde, sí, más orina. Entonces eso es muy importante, de un momento a otro sucede. Y lo otro que van a notar en el bebé es que es como que por ahí uno confunde, tiene gases, no, el dolor abdominal es justamente porque hay una hiperglucemia, ¿sí? Entonces eso es muy importante que lo tengan en cuenta las mamás. Bien, bueno, ahora vamos a ver los pilares de la diabetes. Esta enfermedad está basada en 4 pilares que son sumamente fundamentales a tenerlas en cuenta. Una de ellas es la actividad física, la nutrición, medicación y es el automonitoreo. La actividad física no significa instalarse en un gimnasio, poder realizar caminatas, después de un almuerzo, cena o una colación importante, darse una vuelta por la cuadra o ir hasta la plaza, tratar de evitar de andar en auto, por ejemplo, ¿no? Porque eso es muy importante, porque no, a ver, vuelvo a repetir, muchas veces cuando un paciente tiene diagnóstico de diabetes, lo primero que te dice, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que ir a un gimnasio? No,
No necesariamente. Si lo pudiesen, genial, pero si no, no. 3 veces por semana la actividad física tiene que estar presente, ¿sí? Pero bueno, y durante tratar de evitar de andar en auto, ir esos pequeños, o ir a comprar, o simplemente ir a comprar, pero caminando. Todo lo que pueda realizarse de caminata lo tienen que realizar. Y la nutrición, esto es muy importante, como nosotros como enfermeros, educadores, que somos el primer contacto y generalmente el paciente, es como que vamos a notar que con nosotros, no sé si es por la comodidad o lo que fuese, tienen la necesidad y preguntan más, ¿sí? Así que, y así nos preguntasen, tener la oportunidad de crear en ese encuentro o entrevista o consulta o detección de una glucemia elevada o baja, darle un pequeño pantallazo de la alimentación, porque obviamente con un diagnóstico de diabetes al principio o durante cuando ya lo tienen el diagnóstico, pero no saben de qué se trata la parte alimentaria, entonces, o no han hecho la consulta con el nutricionista, en esta etapa es fundamental de poder darle un pantallazo general sobre el plato, ¿sí? El plato está dividido en tres, lo dividimos en tres partes, ¿sí? La mitad es verduras crudas o cocidas. No importa si en el invierno, porque muchas veces te preguntan, ¿necesito que sea una ensalada? No necesariamente, siempre y cuando sean verduras, ¿sí? Verduras, la mitad del plato, esto ayuda a una buena digestión. Y la otra mitad se divide en dos, que sería un cuarto. Yo siempre lo comparo con la mano del paciente. Proteína, por ejemplo, proteína todo lo que viene derivado del animal. La leche, el huevo, los lácteos vienen del animal. Sí, eso es proteína. La proteína es fundamental porque regenera tejidos. Y por eso es importante una alimentación saludable. En diabetes no sé, hoy en día ya no se dice una dieta estricta, sino saber cómo. De igual forma, recuerden que es un pantallazo general que se le brinda, pero después cada paciente tiene que ir a la nutricionista, porque de acuerdo a los valores que está manejando, la nutricionista lo va a poder guiar. Sí, eso es fundamental. Bueno, y el otro cuarto serían los carbohidratos, que son los malos, pero son importantes los carbohidratos porque aportan energía. O sea que es importante todo el plato que tenga todo este tipo de alimentación, ¿sí? Bueno, en este cuarto va todo lo que es arroz, fideo, una vez a la semana, tratar de evitar las harinas. Por ejemplo, la papa la confunden y la papa es un carbohidrato. La papa, el camote, lo que es el choclo, también si bien es una verdura, pero es un carbohidrato porque tiene almidón. Esos son pequeños consejos que les voy a ir dando durante la charla, que me parecen importantes, que lo tengan en cuenta, ¿sí? Todo esto desde la experiencia también basada en uno. Bien, bueno, vamos. Sí. Bien, la medicación. La medicación. Respecto a la medicación, no debe haber excusa de decir, me quedé sin la medicación. Hay que prever estas cosas con tiempo. Generalmente ahora se están haciendo recetas digitales o en las delegaciones próximas que tengan, y se están haciendo 3 recetas, o sea, 3 meses, o sea, no hay excusa de decir, no, me quedé sin medicación o sin la receta. Hay que prever esta situación, si no se puede quedar sin medicación. Y en el caso que utilicen insulina, no puede faltar la insulina. Recuerden que esto es fundamental para el tratamiento. Los 4 pilares son fundamentales. Y la medicación es importante. El monitoreo. El monitoreo es un reflejo de, que nos brinda para saber cómo estoy, qué valores estoy manejando y de acuerdo a eso tomar decisiones, ¿sí? Y sobre todo con diabetes tipo 1. El monitoreo, después el compañero Villegas, Alejandro, les va a dar detalladamente sobre el monitoreo. Bueno, yo les voy a hablar un poco de los valores de referencia que yo considero que son importantes a tener en cuenta tanto los pacientes como nosotros los enfermeros y educadores, ¿sí?
valores importantes como por el valor normal, obviamente que todos lo sabemos que es 70-110, pero cuando se detectan dos tomas en diferentes días, diferentes horarios de un paciente o un familiar o lo que fuese, mayor a 126, ya hay, ojo, alarma, ya es un valor alterado. Hay que sugerirle al paciente que haga una consulta con su médico, ¿sí? No necesariamente tiene que ser un diabético, pero la consulta la tiene que realizar. Y como enfermeros tenemos que aconsejar de que tenga cuidado con la alimentación hasta que esté encaminado, obviamente, con su médico de cabecera o realice la consulta que corresponde. Después, la curva de la tolerancia, que nosotros le llamamos la PTOG. Muchas veces quizás lo escuchen. Y esto es muy importante que lo sepan como enfermeros y demás, equipos de salud. La PTOG es una analítica de laboratorio, el cual determina que el diagnóstico de diabetes, ¿sí? Bien, ahí les voy a dejar después los valores de referencia, ¿sí? Después, muchas veces van a en la analítica del paciente o como enfermero de poder observar la hemoglobina glucosilada. ¿Qué es la hemoglobina glucosilada? Es una prueba de laboratorio que mide 3 meses para atrás. 3 meses para atrás, ¿cómo ha estado? ¿Sí? Independientemente de los controles diarios que se realicen, esto nos permite observar qué valores estamos manejando 3 meses para atrás. Esto es muy importante. Muchas veces los pacientes dicen, ¿por qué me piden un analítico laboratorio todo el tiempo, cada 3 meses? Justamente para ver esto. ¿Qué daño está produciendo en el organismo? Tiene una orina, también una riñón, la incapacidad, estuvo 3 meses para atrás. Bueno, por eso se piden ese tipo de datos. Les vuelvo a repetir, todo se basa desde la experiencia que uno tiene, ¿sí? Para aprender a usar el medidor es importante hacer la consulta, ¿sí? No quedarse con las dudas. Controlar la fecha de vencimiento de las tiras, calibrar el medidor en algunos casos, no siempre se calibran porque ya vienen, pero bueno, si tuvieran que hacerlo, consulten y pregunten, ¿sí? Antes en el invierno, por ejemplo, lavarse las manos con agua tibia y jabón para realizar la prueba antes, porque hace tanto frío que algunas veces el primer pinchazo puede ser que no sea suficiente la gota, entonces por eso el consejo de lavado de manos con el agua tibia, ¿sí? Esto estimula la circulación. Registrarlo en un cuaderno, si bien queda registrado en el glucómetro, pero por las dudas, porque nos ha pasado que muchas veces queremos ver la lectura desde el aparato, del sensor, pero bueno, no siempre se puede o justo en ese momento no tenemos la computadora. Entonces, bueno, está bueno registrar en un cuaderno. Asegurarse de que la piel esté limpia y seca, ¿sí? Y realizar rotaciones, eso es fundamental. Las rotaciones son fundamentales para las tomas de glucemia, porque recuerden que no solamente se van a tomar 1 o 2 veces, probablemente tenga que hacerlo quizás no todo el tiempo, no es algo diario, si está controlado, lógicamente, pero como es toda la vida, es importante la rotación y el cuidado de la piel, ¿sí? Bueno, sitios de colocación de insulina, tener en cuenta muy importante, hacer la rotación. Generalmente se empieza por la parte abdominal. Yo siempre aconsejo de que se imagine como un reloj, ¿sí? La parte abdominal, dividir en 4 y en 4 cuadrantes. Entonces voy rotando una semana en un cuadrante, la siguiente semana en el otro cuadrante, en contra del reloj, y después bajo al tercer cuadrante, que sería el tercer semana, y en el cuarto cuadrante, la última semana del mes, ¿sí? Eso me parece fundamental que lo realicen, porque muchas veces uno a la hora del control palpa y tienen como una retención de un solo lugar y siempre te dicen, yo me aplico la insulina en el mismo lugar, pero después a largo tiempo notamos de que los valores están alterados y uno a la hora del control le dice, pero ¿por qué siempre en el mismo lugar? Y se realiza una lipodistrofia, que se le denomina, entonces la insulina no se libera como corresponde, se libera en menor tiempo, entonces esa absorción no es la que corresponde, por eso se aconseja rotar, ¿sí?
Bien, tenemos varios lugares, antebrazo, glúteos, laterales del muslo, pero bueno, lo más aconsejable es la parte del abdomen y después los brazos si estoy cansado. Si ya me duele la zona donde yo ya estoy colocando, eso también se lo pueden pedir a que les enseñe la técnica al diabetólogo o al médico clínico o al enfermero, que también están capacitados para este tipo de técnicas, ¿sí? La sede más cercana, no necesariamente trasladarse hasta el hospital. El lugar más cercano que tenga, sede o cerca, delegaciones, hospital, crónicos, eso es importante. Bien, también, bueno, la técnica de cómo colocar, hacer el pliegue, eso es en base a la aguja que se está utilizando, ¿sí? Ese consejo también se lo piden y no dejen de pasar, de preguntar qué aguja, qué técnica, eso también es importante que lo pregunten, que se lo pregunten a su médico o al educador. Bien, diabetes es una problemática de salud pública ya hoy en día, porque no solo afecta al sistema de salud, sino al entorno familiar y a la familia y a uno mismo, ¿no? Cuando te diagnostican diabetes, lo primero que creen es, te dicen, esto es una enfermedad que me voy a morir, entran en pánico, porque el hecho de saber de que es una enfermedad crónica, que no tiene cura, ya empieza uno con todos los miedos, ¿sí? Hay que estar del otro lado. Yo siempre digo que muchos te dicen, yo te entiendo. No, nadie te entiende porque te están diciendo que es una enfermedad que la vas a tener toda la vida. Lamentablemente no tiene cura, pero tiene un buen tratamiento para tener una buena calidad de vida. Entonces, el primer contacto del paciente, que puede ser después del enojo, después de un diagnóstico o postdiagnóstico, como enfermero, educador o equipo de salud tenemos que aprovechar esa oportunidad de crear el ambiente, crear la empatía con el paciente, la enseñanza y el aprendizaje continuo, y poder brindarle y mínimamente darle desde el momento que uno sabe, obviamente, porque de esta patología, ¿no? Poder brindarle lo más que se pueda y claro, coherente y específico de ser con este tipo de patologías a la hora de brindar la información, porque el paciente lo toma como algo, si yo le doy una mala información, para ellos es como que les puede alterar en todo su tratamiento, así que imagínense que es fundamental brindarle las pautas claramente y ser consciente de lo que uno le está diciendo, ¿sí? Y bien, esto, el paciente viene con tantos interrogantes, entonces en esa consulta o primer contacto o lo que fuese, tratar de poder crear la empatía con el paciente y brindarle la información que uno crea que sea conveniente, porque por ahí en una primera consulta uno le quiere dar todo, o darle toda la información, pero están quizás con el miedo simplemente y necesitan ser escuchados. Entonces yo siempre en la consulta les pregunto qué saben, qué sienten, y una vez que creas la confianza, la empatía, para el autoempoderamiento que le llamamos nosotros sobre el manejo de esta enfermedad y para que tenga el control de la misma, es importante crear esa confianza, ¿no? La empatía con el paciente. Y sobre todo la contención, porque somos seres humanos y ellos necesitan de ser escuchados en ese momento y en todas también. Yo siempre digo de que cada paciente o persona que ingresa a un sistema de salud es porque viene con una dolencia, un problema, y bueno, lo que menos quiere uno es que no sé, me parece que el ir con una respuesta, ¿no? O saber dónde dirigirse. Si yo no le sé brindar las herramientas necesarias de poder decirle, mira, dirigite a tal lugar, o tengo un compañero en tal lugar, un colega o el equipo de salud, derivarlo, ¿sí? Darle una respuesta al paciente. Bien. Bueno, la educación en diabetes y el autocuidado. La educación es fundamental, es una herramienta terapéutica que debemos, bueno, brindarle al paciente para que tenga y adquiera justamente
el empoderamiento que le llamamos nosotros, para que tenga una independencia y autonomía y responsabilidad del cuidado de cada uno. Obviamente brindándole todo el conocimiento. Es todo, diabetes es mucho, no es solamente por una técnica o brindarle los pilares. Es una enseñanza y aprendizaje de mucho tiempo, y hay que dedicarle el tiempo al paciente o el equipo de salud, o como enfermero nosotros, que estamos sumamente capacitados, simplemente que quizás no tenemos por ahí las herramientas, pero hoy en día tenemos un montón de herramientas, como por ejemplo Internet, ¿no? Pero yo me refiero a una herramienta de un curso, pero existen, y sepan de que está y pueden capacitarse. Así que eso es fundamental, creo, desde el punto de enfermería, que nosotros tenemos que estar involucrados y dar una respuesta, porque realmente esta enfermedad está creciendo a grandes pasos. De cada 10 pacientes, uno tiene diagnóstico, uno lo tiene, uno lo sabe, pero de cada 10 hay una persona que tiene diabetes. Y la proyección a futuro es realmente es terrible, porque el 50% de la población en un par de años, el 45% se proyecta que va a tener diabetes. Entonces es hora de tomar decisiones, de cuidarnos, no solamente como enfermeros, sino como personas y nosotros mismos, ¿sí? Eso son consejos que desde mi parte se los brindo. Bien,